Hola, te saluda Rebeca Segebre y quiero darte la bienvenida a nuestro programa de hoy. Si esta es tu primera vez con nosotros, pues te invito a que tú te registres. Tenemos en nuestro sitio de internet en rebecasegebre.org Radio Donal Regalo, precisamente un regalo para ti. Es mi libro Una Nueva Vida, entendiendo lo que significa llegar a ser un hijo de Dios. Es el subtítulo del libro y es tuyo completamente gratis. Ahora, si eres ya uno de los nuestros, nos sigues todo el tiempo, todas las semanas, recuerda que también puedes enviarnos tu petición de oración cuando tú llenas un formulario. Ese formulario lo puedes encontrar también en nuestra página de internet en rebecasegebre.org, /diagonal oración, o allá arriba en rebecasegebre.org vas a encontrar oración, ahí haces clic. Los jueves nos conectamos a orar, así es, en nuestra página de Facebook, en Rebeca Segebre Oficial y también por YouTube. Pero tú también puedes unirte por Zoom. Para hacerlo tienes que registrarte en orandojuntas.com, así es, y puedes participar en vivo. Si deseas conectarte el resto de la semana, asegúrate de activar notificaciones en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de Facebook y por supuesto en Instagram. Déjanos un mensaje en cualquiera de los medios sociales que tú nos sigues, así sabemos que esta enseñanza en particular y todas las de esta serie que estamos estudiando en los Salmos han sido de bendición para ti. Nuevamente, es un gozo poder conectarme contigo en el día de hoy por medio de este programa y vamos a comenzar como siempre nuestra declaración referente a la palabra de Dios, que es lo que vamos a hacer nosotros. En el día de hoy vamos a estudiar la palabra, así que la palabra de Dios es lámpara, es luz que ilumina nuestro camino. La palabra de Dios es viva, es poderosa, nos da vida y nos da también el poder para vivirla. La palabra de Dios penetra nuestra alma, nuestro espíritu y nos transforma. Esto es lo maravilloso de la palabra de Dios. La palabra de Dios también sana mi cuerpo, mis huesos. Dice, la palabra de Dios sana mi cuerpo y mis huesos. La palabra de Dios es nuestro alimento. Amén. Hermosísimo. Así que hoy quiero hablarles acerca de cómo crear precisamente hábitos espirituales, estudiando los salmos. Estudiando los salmos para creer o mantener el hábito de leer la palabra y también la disciplina de la oración. Vamos a estar en esta serie hablando sobre todo esto. El programa de hoy vamos a hablar del estudio de la Biblia, un hábito con los salmos. ¿Qué tal? No sé si tú estás buscando crear tal vez o mantener un hábito diario de lectura de la Biblia, tal vez tú lo estás haciendo y estudiar los salmos puede ser una excelente manera de comenzar. Los salmos están llenos de palabras de sabiduría, palabras de guía y consuelo. Y por supuesto en este programa yo quiero que exploremos y que estudiemos un poco acerca de lo importante que son los salmos cuando tiene que ver dedicar tiempo al estudio de la palabra de Dios todos los días y lo que la palabra de Dios puede hacer en nuestras vidas, ¿verdad? Muy bien, entonces en este programa te voy a entregar también algunos consejos útiles para que el estudio de la palabra forme parte de tu rutina diaria, ¿ok? Entonces vamos a comenzar primero pensando ¿por qué estudiar los salmos cuando estamos estudiando la Biblia? ¿Por qué? Bueno, mira, el libro de los Salmos precisamente contiene poemas, contiene cantos, por lo general escritos por el rey David y otros autores del antiguo Israel, no solamente David. Pero estos versículos en forma de canto hablan de la fidelidad de Dios, hablan del amor de Dios, habla de cómo somos sus hijos, pero además nos dan instrucciones para vivir una vida agradable a Dios, en los Salmos y los Proverbios igual. Ahora, estudiar el libro de los Salmos nos puede ayudar a comprender a Dios, el carácter de Dios, a profundizar también en nuestra relación porque vamos a imitar lo que vemos en los Salmos. Ahora, tal vez otra pregunta que tú puedas tener es, ¿cuánto tiempo, Rebeca, le debo yo dedicar al estudio de la Biblia? Bueno, precisamente de eso se trata el programa de hoy. Para que el estudio de la Biblia se convierta en un hábito es importante dedicar tiempo cuando crees tú, cada día, ¿verdad? Un tiempo específico en las Escrituras. Este tiempo puede ser corto, pueden ser 15 minutos, puede ser largo, puede ser una hora, dependiendo de tu horario, dependiendo de tu vida, de lo que tú estás haciendo. Así que trata de que darle prioridad es lo más importante, ¿verdad? Así sean esos 15 minutos o esa hora o esas 2 horas, dale prioridad a ese tiempo de estudio bíblico, ¿verdad? Porque la constancia es lo que es clave precisamente ahora y lo que hace la diferencia en todos estos estudios que estamos haciendo. Ahora, segundo, ¿qué hace la palabra de Dios? ¿Okay? ¿Qué hace la palabra de Dios? Porque tal vez tú dices, ¿vale la pena estudiar la palabra de Dios? Bueno, la misma palabra de Dios nos dice que vale la pena estudiar la palabra de Dios precisamente en el libro de los Salmos, porque vamos a estudiar los Salmos en esta serie que estamos comenzando en el día de hoy. Y si nosotros vamos al Salmo 119, que es el salmo más largo,
Y vamos al versículo 105. Vamos a leerlo. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una lumbrera para mi camino. Entonces, ¿qué hace que la palabra de Dios, qué hace por nosotros la palabra de Dios y qué la hace que sea importante? Bueno, estás viviendo un momento de oscuridad, pues la palabra de Dios es lámpara. Recuerda, esa es nuestra declaración. También una guía para nuestros pies. Tal vez no estás en oscuridad, pero necesitas guía, dirección. ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Hacia la izquierda, hacia la derecha? Pero también es luz para ese camino. A veces vamos por el camino correcto y de pronto parece que hay una oscuridad. Por ejemplo, cuando estamos en pandemia era una oscuridad para todos, ¿verdad? Pero el Señor nos da luz en nuestro camino, ¿verdad? Entonces eso es la diferencia que hace la palabra de Dios y el Salmo 119 precisamente. Si tú tienes preguntas acerca de qué hace la palabra de Dios en mi vida, el Salmo 119 es el Salmo que debes leer. Espero que tú lo leas en casa. Ahora, también está el Salmo 1, que me encantaría compartir contigo. El Salmo 1 dice la importancia, ¿verdad?, de leer la palabra de Dios. Dice que alegría hay para los que, y en el versículo dice, se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Y nos da unas promesas preciosas. Dice, son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto a su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Yo no sé tú, pero a mí me encanta esa promesa. Así que dice que debemos meditar en ella de día y de noche. Quiere decir que la atesoras en tu corazón y ahora puedes decidir que tú vas a meditar en lo que leíste, ¿verdad? Entonces, muy bien. Entonces, siguiendo el Salmo 119, 105, dice que la palabra es, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, lo dice la Reina Valera. Y este versículo pues nos recuerda que cuando leemos las Escrituras con regularidad, ¿cómo son? Pueden actuar como esa lámpara que ilumina nuestros caminos en los momentos que te sientes oscuro, que te sientes incierto. Puede que no siempre entendamos todo lo que nos ocurre en la vida, pero cuando decidimos tomar ese tiempo para leer las Escrituras, nos da la esperanza, nos aclara, nos da lo que necesitamos en ese día para aclarar el camino y cómo continuar. Así que hacer que el estudio de la Biblia sea algo regular, forme parte de tu rutina diaria, tiene muchos beneficios, lo hemos leído también en los Salmos. Comprender más profundamente el carácter de Dios es algo que vas a lograr leyendo la Biblia. Y también su palabra a veces no la entendemos. Así que una de las cosas que quisiera enfatizar también es que comiences orando, ¿verdad? Vamos a comenzar orando, pidiéndole al Señor discernimiento. Es lo que yo he hecho. Le doy gracias a Dios por el discernimiento que me ha dado de su palabra, el poder leerla y entenderla, el poder leerla y entender lo que dice, pero luego atesorarla y dándome cuenta que es práctica, que la puedo usar para mi día a día. Es por eso que el Salmo, precisamente 119, 18, dice que abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Así es, necesitamos que Dios nos abra los ojos, el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que hay que buscar que sea un hábito todos los días. Ya, como te decía, 15 minutos cada mañana o una hora a la semana, ¿por qué no? Si estás en las Escrituras va a ser beneficioso para ti. Vale la pena invertir ese tiempo en el estudio de la palabra de Dios. Yo espero que tú empieces hoy mismo tomando tu Biblia, abriéndolo en el libro de los Salmos y que la pases muy bien sumergiéndote ahí en las Escrituras. Para entender la lectura de la palabra, te decía, comienza orando a Dios que nos abra los ojos para entender la Biblia. ¿Cuál es una buena oración para comenzar a leer la Biblia? Te decía que el salmista dice, Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Eso está en Salmo 119, 18. También, ¿qué más puede hacer Rebeca? Pues yo tengo un libro devocional, ¿verdad? Es un libro devocional que he escrito basado en los Salmos. Lo he titulado 21 días en los Salmos. Realmente son 21 días orando en los Salmos, lo cual es muy bueno. Así que si tú quieres tal vez tú estás buscando tener una relación más estrecha con Dios, pues te va a interesar este devocional que he escrito para ti. Te va a guiar a través de los salmos que son oraciones escritas por el rey David y te decía, otros autores bíblicos, pero nos concentramos en los del rey David. Y puedes usar este libro de 21 días en los Salmos para aprender a orar de una manera personal, de una manera significativa. Siguiendo pasos sencillos que el libro te da, tú puedes hacerlo cada día, 21 días, y vas a poder identificar y afirmar promesas que tú vas a encontrar ahí en los Salmos. También vas a animar, yo sé que te va a animar, la lectura de los Salmos te va a animar, te va a ayudar,
Y el proceso completo te va a ayudar a que tú puedas profundizar en esa relación con el Señor cada día. Así que si tú quieres adquirir una copia del libro, es precisamente un libro de estudio, el libro devocional de esta temporada, 21 días en los Salmos, puedes ir a rebecasegebre.org, /Salmos, te va a encantar. Estamos conversando sobre cómo crear el hábito de leer la Biblia usando los Salmos. Bueno, yo sé que como persona ocupada que tal vez eres joven, una madre con hijos o una joven emprendedora, adquirir ahora un nuevo hábito, el hábito ahora de leer regularmente la Biblia puede ser difícil. Puede ser difícil encontrar el tiempo, la motivación para empezar y a veces no parece que vayas a tener mucho impacto en tu vida porque tal vez no lo ha sido anteriormente y tú dices, ¿por qué lo va a hacer ahora, verdad? Pero si tú logras mirar esto de leer la Biblia todos los días, con entusiasmo, con intencionalidad, o sea, ¿qué es lo que voy a sacar yo de aquí? ¿Qué es lo que yo espero, verdad? Te vas a dar cuenta que es una de las mejores inversiones, es uno de los mejores hábitos que tú puedes cultivar. Y tú puedes comenzar con los salmos, y esto es lo que estamos diciendo, y estos son mis consejos cuando tú empiezas estudiando la Biblia, en particular empezando con los salmos, ¿verdad? Primero, entender lo que lees. El primer paso cuando estudiamos la Biblia y en particular los salmos es entender lo que estamos leyendo. Si nosotros queremos beneficiarnos con el tiempo que estamos haciendo y no sentirnos como que Dios mío, leí y no tengo ni idea, pues tienes que asegurarte de que entiendes lo que dice el pasaje. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues tú empiezas primero, como te decía, primero lo más importante es pedirle a Dios, porque es su palabra. Señor, abre mis ojos para yo poder entender. Y es una oración que te va a guiar, es lo que le he pedido yo al Señor y Él nos ayuda. Ahora, para entenderlo también tienes que mirar el contexto, tienes que mirar. A veces cuando estamos leyendo los salmos es bueno que tú leas la descripción del salmo. A veces te dice, este salmo David lo escribió cuando estaba huyendo de Saúl. Entonces tú sabes que estaba en una situación bien difícil. Tal vez tú estás huyendo de alguien y eso te va a ayudar a saber por qué él hablaba de esta manera, ¿no? Entonces no es que David se sentía así todo el tiempo, se sentía así en este momento particular de su vida y tú vas a entender cómo él llega a Dios, ¿ok? Con sus sentimientos, en este caso podrían ser sentimientos de temor, de incertidumbre. Entonces es muy importante que sepamos entender los salmos. Una de las maneras de hacerlo es sabiendo el contexto. A veces lo puedes leer arriba, a veces puedes buscar un diccionario, puedes buscar un libro adicional. Es por eso que mi libro es muy importante y leer los salmos porque te ayuda a que tú entiendas cómo hacerlo. En el libro hay un devocional que se lee en 5 minutos y tú puedes darte cuenta cómo yo fui a buscar el contexto de dónde estaba David en ese momento, qué estaba pensando, que si David estaba en el Salmo 51 orando por perdón, es diferente a si estaba en el otro Salmo orando por liberación de sus enemigos, ¿verdad? Bueno, algo más que debes hacer cuando estás leyendo la Biblia o cuando quieres tomar ese hábito de leer la palabra de Dios es fijarte metas. Igual, ¿verdad? Tú tienes que fijarte metas y cumplir las metas en cualquier cosa que nosotros querramos. Cuando queremos crear un hábito es fijarse objetivos específicos, cumplirlos. Y cuando se trata de leer la Biblia, de estudiarla, pues decide qué tienes que decidir. Las personas a veces me dicen, yo quiero escribir un libro, yo quiero hacer, tengo este sueño. Y todo es sueño hasta el día en que tú digas qué es lo que vas a hacer y comiences a hacerlo. Para tú comenzar a hacer algo, tú dices, ya, yo voy a comenzar a hacerlo. Para comenzar a hacer algo tienes que decir cuál es el tiempo que tú le vas a dedicar, ya sea cada día o cada semana o cada mes, a esa actividad. Entonces, tienes que decidir qué es lo más importante, el tiempo que tú le vas a dedicar cada día. Y luego tienes que hacer todo lo posible para alcanzar esta meta que tú misma te has colocado, ¿verdad? Y a veces no solamente esa meta, sino superarla. Porque vas a ver que entre más tiempo tú pases o le dediques a la palabra de Dios, pues tú vas a poder reflexionar, vas a poder leer, vas a poder aplicar las verdades y tú vas a decir, me encanta, me encanta. Entonces es por esto que yo también tengo una hojita preciosa que les he dado a todos los que están siguiendo este estudio bíblico en rebecasegebre.org /Biblia, cuando tú te inscribes para poder tener toda la serie y no solamente esta, porque tal vez estás escuchando y tú dices, wow, qué emocionante, qué bonita esta serie. Y ahí te voy a regalar para que tú puedas leer 5 salmos y un proverbio todos los días por un mes. Tú puedes hacerlo todos los meses, todo el año. Así es. Puedes pasar todo el año leyendo los salmos y los proverbios con esta guía que te voy a dar. Y si adquieres el libro 21 días en los salmos, te vas a dar cuenta cómo estudiarlos. Tal vez tú adquieres el libro y tienes 5 minutos.
Tú dices, voy a hacer 5 minutos. Rebeca dice que solo toma 5 minutos y te vas a dar cuenta que pasas la hoja y dice, coloca aquí tus peticiones de oración y te pasas 5 minutos más colocando tus peticiones de oración. Y luego te das cuenta que Dios ya te habló en la palabra cuando leíste el Salmo, otros 5 minutos escribiendo lo que Dios te habló, tal vez la contestación de la oración. Y cuando vienes a ver en el día a día te das cuenta de que hay una situación y tú ahora tienes otra perspectiva. Cuando eso sucede, tú dices, yo le voy a dedicar más tiempo a la palabra de Dios. La palabra de Dios es práctica, es luz, ilumina mi camino. Así que descubre todo lo que la palabra de Dios puede hacer por ti. Cuando comienza con un tiempo. Y en el Salmo precisamente te decía, 119, nos da una gran idea de lo que la palabra de Dios puede hacer por nosotros, sus lectores, ¿verdad? Ya lo dijimos, ¿cuál es? Lámpara, así es, una lámpara a nuestros pies, una lumbrera en nuestro camino. Y me encanta la nueva traducción viviente, ¿verdad? Como te la compartía. La palabra nos guía, sin importar dónde tú te encuentres en la vida, ilumina tu camino para que nosotros sepamos la dirección. Es una guía, ¿verdad? Es importante, porque Dios tiene una dirección en la que quiere que tú vayas, ¿verdad? También el Salmo 119, 24, precisamente nos dice algo importante. Salmo 119, 24 nos dice que tus leyes me agradan, me dan sabios consejos, ¿ok? Entonces, en la Reina Valera dice que tus testimonios son mi delicia y mis consejeros. Entonces, nos deja saber nuevamente de que la Biblia, cuando la leemos, nos da consejo, ¿verdad? Entonces, cuando leemos fielmente la palabra de Dios todos los días, pues recibimos, ¿qué? El consejo. A veces queremos el consejo de las personas, pero en este momento vas a recibir el consejo de Dios, de sus palabras, ¿ok? Entonces, comenzar a leer la Biblia definitivamente es una gran manera para que nosotros podamos mantenernos conectados con Dios, con sus palabras y crecer, así es, en Él espiritualmente, tomando pasos tal vez qué bueno que estás aquí porque estás aprendiendo lo que es establecer esa meta específica, descubrir lo que la palabra de Dios puede ofrecerte a través de los versículos, como lo que se encuentra en el Salmo 119, que espero que lo leas todo. Y yo sé que pronto vas a descubrir lo poderoso que es estudiar la palabra de Dios con regularidad y te vas a sentir que, wow, voy a tener esa determinación, ¿verdad? ¿Cuántos dicen, sí, voy a ser determinado esta vez de leer la Biblia cada día? Y yo sé que se va a convertir en algo importante para ti, así que no esperes más, empieza en el día de hoy. También, pues, tú puedes utilizar, como te decía, un libro devocional. Yo he escrito uno, así es el 21 días en los Salmos, es un libro devocional que te lleva a leer la Biblia, pero leyendo los Salmos. Y tal vez, no sé si tú te sientes desconectada con Dios y tú dices, leo la Biblia y no entiendo, pues el devocional 21 días en los Salmos te va a ayudar a establecer una comunicación, una comunión sólida con Dios. Es el mismo estilo que yo utilizo, Rebeca Segebre, utilizo cuando yo estoy haciendo mi devocional. Me encanta leer los Salmos y los Proverbios. Ahí he colocado uno solo, ¿verdad? Por día, 21 días. Y yo deseo que por medio de este libro tú aprendas a identificar una manera de empezar y de afirmar también las promesas de Dios que se encuentran en el texto bíblico. No es lo que digo yo, lo que dice la Biblia. Que tú empieces a accionar en lo que aprendes, tener una mejor relación con Dios. Así que si tú deseas adquirirlo y seguirlo, porque es el libro de estudio nuestro, en rebecasegebre.org, /Salmos. Así es, ahí puedes adquirir el libro. ¿Ok? ¿Quieres saber tal vez, no sé, algunas de nuestras amigas también quieren más, quieren no solamente estar en el estudio bíblico, ellas también quieren estar tal vez en una clase conmigo por medio de Zoom, ¿verdad? Buenísimo, yo tengo una todos los meses. Así que si quieres saber sobre, precisamente en este mes, maneras de estudiar la palabra de Dios y las disciplinas espirituales, pues yo espero que te unes a mi clase magistral mensual gratis en rebecasegebre.org, /seminario. Y ahora quiero que terminemos con unos consejos prácticos para leer la Biblia a diario. Porque la lectura diaria es una lectura devocional de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Estamos hablando del momento de que tú quieres reflexionar sobre lo que Dios quiere decirte por medio de su palabra. Entonces, lo primero que quiero que recordemos es que no debe ser un rito ni una obligación. ¿Cómo así, Rebeca? Bueno, tal vez algunos de nosotros nos hemos acostumbrado que es algo religioso leer la Biblia. Entonces lo hacemos como un rito. Hay personas que abren la Biblia en un salmo y de eso no es lo que estamos hablando. No es un rito que mágicamente nos va a traer algo bueno para la vida.
no vamos a leer la Biblia así. Tampoco lo vamos a hacer como una obligación. ¿Qué quiero decir con obligación? Algunos de nosotros pensamos que si no leemos la Biblia, Dios va a estar molesto con nosotros, o el pastor va a estar molesto con nosotros, o la gente se va a dar cuenta que no nos gusta decir mentiras, y si las personas nos preguntan, ¿qué leíste hoy? Y tú dices, no sé, te va a dar pena decir una mentira, o te va a dar pena decir la verdad, o alguna de las dos cosas, ¿verdad? Entonces, no es por obligación, no es por una obligación porque tú eres maestra bíblica o porque tienes un puesto en la iglesia, que ahora tienes la obligación de leer la Biblia. Tienes la obligación de estudiar porque tienes un puesto, pero estamos hablando de leer la Biblia de manera reflexiva, del día a día, de meditar en la palabra de Dios, algo muy personal. Entonces, no debe ser un rito, algo que tú haces como magia, algo mágico, ¿verdad? O algo obligatorio. Realmente debe ser un tiempo en que tú puedes sentir el gozo de la presencia de Dios, el gozo de sentirte consciente de que cuando leemos lo que estamos leyendo es la palabra de Dios, es la carta que Dios te envió. Y es por eso que la meditación bíblica es un proceso interior. Y ese proceso es algo que trae beneficio espiritual. O sea, estamos meditando la Biblia, estamos meditando la palabra de Dios y trae beneficios. ¿Cómo trae los beneficios? ¿Cuándo trae los beneficios? Cuando nosotros no solamente leemos. Porque leer, yo puedo estar leyendo y no entender nada. Leer, lo que queremos es meditar, reflexionar, luego digerir, dicen, ¿verdad? Como si estuviera rumiando, pues es nuestro alimento, ¿verdad? Decimos nosotros aquí en nuestro programa. Entonces debemos aprovechar las enseñanzas de las Escrituras para que sean parte, que sean activas, que sean mis actitudes y mis acciones. Y yo quiero darte algunos consejos prácticos. Por supuesto, cualquier hábito que tú tomes, tú necesitas buscar un lugar, sobre todo si vas a leer, buscar un lugar donde no haya distracciones que te interrumpan. Yo pienso que todos necesitamos saber esto, recordar esto. Y bueno, yo pienso que una de las cosas que debes hacer algunos de ustedes para ustedes significa apagar tal vez su celular, si es necesario. ¿Cuándo debemos meditar en la palabra de Dios? Algunos de ustedes están diciendo, Rebeca, ¿cuándo debo yo meditar en la palabra de Dios? Pues ya leímos el Salmo 1. ¿Recuerdan qué decía el Salmo 1? El Salmo 1 nos está diciendo que debemos hacer de la meditación de la palabra algo que hacemos de día y de noche. Dice, sino que se deleitan en la ley del Señor meditando en ella de día y de noche. Y trae muchos beneficios. Dice, son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperarán en todo lo que hacen. ¿Quién quiere prosperar en todo lo que hacen? Aquellos que meditan en las palabras del Señor. Entonces, ¿cuándo debemos meditar en la palabra del Señor? Dice que de día y de noche, pero tú y yo nos podemos fijar un horario. ¿Qué tal? Fijarnos un horario es importante. ¿Cómo lo leo? Pues lo puedes leer de manera sistemática, decide cómo vas a leer la Biblia, tú puedes decidir en un horario, pero también puedes decidir cómo lo vas a leer. Tal vez tú dices, yo voy a leer de Génesis a Apocalipsis, ¿verdad? Pero acuérdate que sea algo diario, en un lugar que tú decidiste, de forma sistemática, para leer la Biblia, o puede ser sistemática en el libro de los Salmos. ¿Cuándo la debo leer? Bueno, cuando tengas tiempo libre, cuando estés despierta, ¿verdad? Cuando tengas, dale las mañanas al Señor, las mañanas cuando estás despierta, es muy bonito, o las tardes también se las puedes dar. Empieza en Génesis, termina en Apocalipsis o empieza con los Salmos, muy bien. Algo adicional que me gustaría que hicieras es que mantengas a tu mano un cuaderno, un lápiz. Es por eso que a nosotros en el libro 21 días de los Salmos, ahí hay un espacio también después de cada uno de los devocionales para que tú anotes lo que Dios te va mostrando a través de la lectura. ¿Qué más puedo hacer? Número 5, ora antes de la lectura. Vamos a orar, ¿verdad? Comienza orando. El Salmo 119, 27 dice, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Así que el propósito de esta lectura es entender ¿qué? Entender la voluntad de Dios para tu vida. Muy bueno, ¿verdad? Y el 6 dice, concéntrate en lo que lees y descubre lo que dice el texto de Dios para ti. ¿Cómo así, Rebeca? Pues las promesas de Dios, lo que le agrada a Dios, lo que le desagrada a Dios, sobre cómo viven las personas. Tú puedes aprender mucho acerca de la vida leyendo la Biblia. Y 7, cuando no entiendas algo, busca otras traducciones de la Biblia. Por ejemplo, a mí me encanta la Nueva Traducción Viviente, es una traducción que yo he escogido con el propósito de la lectura y del estudio. Y tú puedes usar una versión sencilla para los niños y para tus tiempos devocionales también puedes usarla, pero lo más importante es que tú escojas una versión
que tú puedas entenderla bien. Si te gusta la Reina Valera, maravillosa. ¿Cuál de todas las traducciones de la Biblia es tu favorita? Bueno, buenísimo. Esta es una buena pregunta para que tú vayas y averigües. Así que bueno, espero que estos consejos te ayuden a crear el hábito de leer la Biblia usando los salmos. Amiga, hemos llegado al final del programa y estoy tan emocionada de presentarte este libro, 21 días en los salmos, donde tú puedes presentar tus peticiones al Señor, puedes afirmar sus promesas y puedes precisamente practicar su palabra. Así que yo espero que en el próximo estudio bíblico vamos a continuar leyendo y estudiando los salmos y tú puedes adquirir el libro nuevamente de estudio en rebecasegebre.org/salmos. Nos vemos en la próxima. Gracias por escuchar nuestro programa. Sabemos que esta palabra comenzó a crear cambios positivos en tu vida. Si hoy te has sentido tocado por este mensaje, tengo un recurso disponible para ti que incluye la enseñanza que compartí en este programa y la serie completa que te lleva aún más profundamente en este tema. También te ayuda a fortalecer tu fe, te ayuda a crecer segura, más cerca con Dios y conocer su voluntad. Todo lo que tienes que hacer es ir a rebecasegebre.com, nuestra página de internet, donde también encontrarás estas enseñanzas y mucha más información sobre otros recursos, conferencias y libros. Así que visita rebecasegebre.com.